Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estamos en la Biblioteca Zona Villaflor del Honorable Consejo Deliberante. Y lo pasamos para acá. Bueno, en esta ocasión estamos en el Club de Lectura leyendo La ciudad ausente de Ricardo Piglia. Y acá tenemos un invitado especial, Andrés Lazo, profesor y ensayista, que nos va a ayudar. Nos va a meter en el mundo de Piglia, vida, obra y sobre todo en esta ciudad ausente que tanto nos está mareando por así decirlo. Bueno, Andrés, bienvenido. Gracias por aceptar esta propuesta, por el laburo que hiciste, que sé que te volví loco semanas. Y bueno, y te dejo la palabra. Somos el Club de Lectura de la Biblioteca Zona Villaflor. Y acá están los participantes de lo que está en Totable. Muchas gracias, Fer. Para mí un honor estar con ustedes y bueno, vamos a hablar sobre Ricardo Piglia, que es uno de los escritores que yo admiro y bueno, que muchos de ustedes me imagino que admiran también, y un paradigma de la literatura argentina y del castellano, creo yo. Así que no quisiera hacerlo muy formal, que no sea como una conferencia, me pueden interpelar. Hice un PowerPoint tranquilo para que sea como una guía, ¿no? Es una novela, ustedes saben, con muchos personajes, muchas historias, muchos relatos. Yo diría que es un aparato literario la novela, La ciudad ausente, perdón. Entonces vamos a empezar. Yo quisiera decir lo siguiente, no sé si ustedes, me imagino que la mayoría vieron las clases de Piglia con Jorge Luis Borges, sobre Jorge Luis Borges. Ahí Piglia dice que Borges inventó, ¿no?, un procedimiento, ¿no?, sobre todo con la brevedad, con el cuento, con el género del cuento, ¿no? Muchos la calificaron como literatura fantástica, pero para él, en realidad, para Piglia, era la literatura especulativa, la de Borges, ¿sí? ¿Qué es lo que quería alcanzar con esto Borges? Una especie de perfección, un procedimiento preciso para cualquier trama. Yo creo que Piglia, con La ciudad ausente, nos invita a esa categoría, ¿no? De la ficción especulativa de Borges, él agarra todo ese aparato borgiano, por así decirlo, y también de sus otros contemporáneos, tal vez más conocidos como Saer, Puig, Art, bueno, Art no tan contemporáneo, Art, otro escritor que admiraba a Piglia, y Aira, tal vez, por así decirlo, aunque todos sabemos que tienen ahí una disruptiva. Pero la ficción paranoica de Ricardo Piglia, como él mismo la llama, viene a partir, se viene a construir a partir de los personajes. Estos personajes que tienen la idea fija, ¿no? Tienen un problema psicológico, psiquiátrico, y a partir de la idea fija tienen una historia de vida. Esa historia de vida se puede concatenar con otra historia y así sucesivamente, ¿no? Y va a haber variaciones en la historia. Esta novela fue escrita en el 92. Se adelantó a lo que nosotros vivimos ahora, a las redes sociales, ¿sí? Si ustedes ven la novela, en la estructura de la novela, es como ir de un link para otro, ¿no? ¿Sí? Está la figura de Macedonio Fernández. No sé si lograron asistir el documental de Macedonio. Ustedes ven que al final dice el próximo siglo, bueno, eso fue en el siglo XX, ¿no? En el 94 me parece que es el documental, y dice el próximo siglo será macedoniano. Macedonio tenía cuadernos y ahí no solo llevaba un diario, sino que iba anotando no solamente literatura o filosofía, sino de todo. O sea, nuestras redes sociales. No se equivocó. Y básicamente el documental es en base a esta novela, ¿de acuerdo? Claro, la repetición viene, esta ficción paranoica, yo le he titulado a esta charla como un viaje a la ficción paranoica, viene a partir de los personajes, ¿no? Ustedes, podemos ir de forma desordenada porque esta novela es así, es fragmentada,
sí, es un mosaico en realidad. Recuerdan la historia del anillo de Venus, ¿no? Que se fue contando cada siglo, y cada siglo tenía su variable, ¿no? Negativa, positiva. Entonces, podemos pasar. Vamos a la figura de Helena de Obieta, que existió, o Helena Obieta, que existió, amor de Macedonio, ¿sí? Todo el mundo sabe que Macedonio históricamente muere Helena y él se va de la vida, se puede decir, realista a la vida subjetiva de asceta, de filósofo, ¿no es cierto? Una especie de, ¿qué podría ser? Sí, una especie de filósofo peripatético argentino, macedonio, ¿no? Importante. ¿Qué sería Helena? Yo puse ahí Helena, Eva, Sherazade como referencias literarias, históricas, políticas, ¿no es cierto? ¿Por qué la máquina viene a ser una especie de Sherazade? Ustedes, Piglia quiere colocar esta Buenos Aires como una especie de también las 1001 noches, ¿no? Sobre todo los 1001 relatos en el sentido de la dictadura, en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos relatos hay sobre la dictadura, sobre el control del Estado, sobre las desapariciones? ¿Sí? Va por ahí. ¿Por qué Eva Perón? Quisiera preguntarles a ustedes. ¿Está? A Eva Perón por la cuestión, a ver, la máquina por la conservación del cuerpo, exacto, esta cuestión del mito del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces la conservación de la voz, ¿no? Que estaría en la máquina, ¿no? Helena y la máquina, ¿no? ¿Qué sucede con esa máquina? ¿Sí? ¿De dónde viene esa máquina? ¿Sí? Entonces Junior comienza a deambular y a ver dónde está. Entonces, ¿dónde estaba el cuerpo de Eva, ¿no? Y a partir del cuerpo de Eva, si ustedes ven, a partir del cuerpo de Eva comienza a existir muchas versiones. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera sucedido si cuando Eva muere, en la realidad, no hubiera acontecido todo lo que pasó con el cuerpo? Hubiera sido otra historia. Sí. Y ahí viene este procedimiento literario de Piglia. ¿Qué hubiera pasado con esto? ¿Qué pasaría si esto no hubiera pasado, si sí hubiera pasado? La ficción paranoica va por ahí, ¿sí? El relato va por ahí. Claro, yo creo que Eva murió 2 veces, por así decirlo, ¿sí? Y también eso sirvió mucho para el mito y para su leyenda, ¿no? Para la fuerza política, ideológica en ese sentido del peronismo. O se reforzó el mito de Eva. Y también porque muere joven, al muere 33 años. ¿Y qué pasa con ese cuerpo a los 33 años? Y después va a Madrid, ¿cierto? Entonces, tiene un récord. No sé si les recomiendo la serie de, no sé si es HBO, donde sale Natalia Oreiro sobre Eva. Está muy buena. Y bueno, y la novela de Eloy Martínez, me parece. Y el cuento de Rodolfo Walsh, esa mujer, que yo creo que también está aquí, porque Piglia, muy amigo de Rodolfo Walsh y muy peronista también, se podría decir, ¿no? Entonces, la máquina como signo político, entonces puede ser una alegoría a esa cuestión de el periodista, en ese sentido, Walsh. Por eso yo coloco después que Junior es una mezcla entre Art y Walsh, ¿cierto? Entonces, esa cuestión de Junior ir por la máquina sería una alegoría en la realidad del periodista buscando pistas sobre el cuerpo, en este sentido de Eva. Lo importante de esta novela, eso es lo bueno, no voy a decir que es como Rayuela, pero sí se puede ir leyendo, no digo de forma desordenada, pero también con las referencias que tenga uno, por ejemplo. Yo leí Dante Alighieri de una manera, o yo leí Los 7 locos de una manera, entonces eso es eso que un autor, no solamente Piglia, lo haga, es muy difícil, es un trabajo fuerte. Entonces, la máquina como signo político está en la novela, ¿sí? Yo les decía en las propagandas sobre el encuentro que nos trae la referencia como la inteligencia artificial. Yo creo que Piglia se adelanta, ¿no? Esta máquina es una especie
No, porque antiguamente esta novela decía, no, Piglia es el Internet lo que está aquí. En realidad, yo ahora creo que es más contemporánea porque para mí la máquina es la inteligencia artificial. Si ustedes van a la inteligencia artificial y hablan sobre cualquier autor, esa inteligencia artificial da datos verdaderos y otros datos que no están incorrectos todavía. Sí. Entonces esta ficción es eso, esa máquina da relatos que pueden ser ciertos, que pueden estar mezclados con la ficción, que pueden estar mezclados con la locura, que pueden estar mezclados con el control del Estado, ¿sí? Con el pasado. Podemos seguir. Este personaje, su personaje, ¿no? Miguel Mackenzie Jr., él es Telly Savalas, ¿no? Esta interpretación es mía, sinceramente, ¿sí? Kojak, famoso Kojak, que es 70-80, ¿no? Sí. Esta interpretación para mí, en el estudio que hice, creo que Piglia se basó en él porque Piglia estudiaba mucho los medios de masa, ¿no? Sí, los medios periodísticos, los registros, quiero decir, la radio, la televisión y el cine. Piglia siempre estaba muy atento a lo que sucedía en la radio, en la televisión y en el cine, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, bueno, igual hay una parte que él se vuelve pelado, es porque también, ¿se acuerdan que en los 90 los jugadores de fútbol se comenzaron a rapar, ¿no? Entonces, era una especie, claro, le estaba dando una coyuntura del presente en este sentido, es del 92 la novela, ¿sí? Entonces era un poco como él se identificaba. Pero también ahí viene la construcción psicológica, ¿no? Junior es un Art. ¿Por qué es un Roberto Art? Porque en la novela va deambulando por esa Buenos Aires, ¿no? Es una especie, cuando describe en los lugares que está, una especie de aguas porteñas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces muestra la realidad, ¿sí? ¿Y por qué es un Walsh? Porque está intentando investigar más allá. ¿Qué está sucediendo? El Estado nos está escondiendo algo, hay torturados, hay muertos, ¿por qué la gente está loca? ¿Por qué? Esa persecución, una sensación de persecución constante. Persecución constante, sí. Y también yo les hago una pregunta. ¿Por qué hay esa mujer que le llama y le cuenta las historias? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene él esa facilidad y no tiene otro periodista en la novela? O ustedes ven cuando él dice que él siempre sabía lo que iba a suceder o los crímenes que iba a pasar, ¿sí? Pregunto, el teléfono en ese sentido, esa llamada de esa mujer, ahí también podría ser una alegoría al Internet. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense cómo ha cambiado el periodismo. Yo soy periodista y tengo que hacer una nota, tal vez no tenga que ir al lugar de los hechos, solamente con mi computadora y mi red puedo ver qué sucedió. Puede ser, ahora el periodismo se hace así. Entonces se fue adelantando a los registros que venían, ¿no? Claro, como su fuente que va él, ¿no? Claro, exacto, era la fuente. Entonces, ¿qué hace uno en la computadora? Primero ve qué sucedió y voy allá, a los hechos. Puede ser. Yo creo que está mal, pero son los tiempos de ahora. Ahora desde el celular se hace periodismo. Sí. Ahora los youtubers, los influencers no están mal, no digo que estén mal. Yo creo que hacen un periodismo, por ejemplo, estos chicos de Gelatina, ¿sí? Es un periodismo, es un registro nuevo. Sí, que puede tener su crítica también, ¿no? Claro. Ellos hacen una parodia para mucha gente decir, no, a mí no me gusta ese tipo de periodismo, que están en lo correcto. Pero me refiero que Piglia estuvo siempre muy preocupado de los registros, ¿sí? De la realidad. Entonces esta novela se va adelantando a eso, ¿sí? Entonces la sociedad de masas es muy interesante. Yo creo que él sí se basó en este detective. A las personas tal vez más jóvenes lo conocen a Telly Savalas, ¿sí? A Kojak, ¿sí? Más o menos, sí. Sí, tenía chupetín, pero antes fumaba, después chupetín, le prohibieron, pero era muy inteligente. Entonces,
resolvía los casos intelectualmente, pero también sabía golpear. Pero nunca, nunca era un detective de esos modernos, se puede decir, porque antiguamente el detective era rudo, ¿no? El tipo intentaba no ir a la violencia, pero ya cuando había violencia, actuaba, ¿sí? Entonces ahí va también la transformación. Y era un tipo normal, ¿no? Porque el típico detective de los años 40, 50 era bohemio, tirado al abandono, alcohólico. Entonces comienza a transformar un detective diferente. Si bien es cierto, Junior es un tipo solitario, ¿no? Abandonado por la ex esposa y la hija en Barcelona, tiene una vida solitaria, pero no vemos que sea un tipo entregado a un vicio, por ejemplo, o a la bohemia. Es un tipo entregado a su trabajo, no se sabe si es triste o alegre. Y yo les pregunto, ¿las series modernas, sobre todo policiales, son así o no? Ahora, ¿hay un personaje principal que nos lleva a la historia o el personaje se confunde y ya lo único que importa es la historia o la trama? No sé si ustedes han visto True Detective, la primera, ¿no? Bueno, les recomiendo, vean la primera temporada y la última temporada de True Detective. Es en inglés, True Detective. Ahí hay un personaje principal o dos personajes principales, pero la historia les abruma y uno se pierde los personajes. Pero bueno, no les spoileo, tienen que verle, los personajes son fascinantes. Pero volviendo, como decía, ¿cuál era tu nombre? Tomás. Como decía Tomás, sí, Junior se convierte en una especie de lector narrador, ¿no? También, un tipo que también está observando lo que está sucediendo. Exactamente. ¿Sí? Pero es que si podemos irnos por Macedonio, por Junior o por Elena también, o por las mujeres que están dentro de la novela como personaje. Pero claro, Macedonio le sirve como pieza fundamental, sí, como la piedra angular para construir, ¿no? Sí, por supuesto. El relato no es, un relato no está incrustado por azar, como vos decís, ¿sí? Tiene su intención. Entonces la idea de él es las referencias dentro de la totalidad. Entonces está muy bien que ustedes vean que es circular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje que ya mismo vamos a ver, Laszlo Malamud, tiene una función. Entonces, es muy funcional la novela en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que ver que la ficción paranoica es eso, o sea, no es desordenada, no es un laberinto, sino que todo tiene su razón de existir o de función, ¿sí? Y si ustedes ven, logra una totalidad, ¿sí? Podemos pasar, por ejemplo, al personaje de Russo, no. Bueno, Renzi también le sirve para presentar a Junior, ¿no? Renzi es, bueno, el alter ego pero aparece un poco, lo presenta y se va. Sí. Ese es el inventor de la máquina, ¿no? Que ahí también Macedonio tiene mucho, ¿no? En este capítulo, ¿cierto? Ahí, miren, fuimos del policial, de lo político también, conversando en esta charla. Claro, no, es que lo del psiquiatra es interesante. Ustedes se refieren cuando Elena está en el psiquiátrico, sí. Pero ahí comienza a existir ¿cómo podría decir? Comienza a haber una ramificación de relatos tras relatos de ella, ¿no? Entonces ahí, si nosotros daríamos una película o una serie, serían varios capítulos o 2 capítulos para explicar la mente de Elena, ¿sí? Entonces, la ficción paranoica es la exaltación de la realidad de la ficción. ¿Sí se dan cuenta? Sería si yo tuviera una pizarra ahora, les diría que a partir de lo que existe en la realidad y en la ficción, Piglia envía una bomba y expande. Entonces deja otros relatos. Si hay un escritor o una escritora que quisiera hacer un proceso intertextual,
En La ciudad ausente podría agarrar algún personaje y hacer una novela solo de ese personaje de La ciudad ausente. Por ejemplo, el ingeniero ruso o del mismo Junior, qué sé yo, Elena, sí. Novelas dentro de la novela. Sí, y Piglia en las clases con Borges dice, ¿no? Borges no podía, siempre condensó la literatura en la brevedad. Yo, dice, y bueno, a manera de chiste, yo hago una novela larga con varios relatos para esconderme un poco. Y es eso, ese es el modo Piglia, ese es el método Piglia. Como un mamamusca, exactamente. Una dentro de otra. Exactamente. Pero es el mundo de hoy. Yo les pregunto en el internet, ustedes coloquen un tema, digamos ahora que estamos con este tema tan triste como el genocidio, el genocidio palestino. Vamos a encontrar una serie de información, unas falsas, unas verdaderas, otras más macabras, otras de tinte político. Entonces estamos abrumados de información. Esta novela por eso se adelanta a los tiempos en ese sentido. Y es distópica. Ustedes incluso han escuchado muchas veces ahora que dicen vivimos una sociedad distópica. Y es por eso, porque tenemos mucha información. Y esta novela tiene esta cuestión de qué pasaría si X o Y, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Esta cuestión de la idea fija también es muy característico en la ciencia ficción, ¿sí? Entonces entra La ciudad ausente como ciencia ficción porque no se sabe, no solamente se sabe que es una ficción, ¿no? O sea, que todo es ficticio, sino que no se sabe a dónde va a parar. Y ustedes ven, ustedes dicen hay que leer 2 o 3 veces. Nosotros podemos pasar leyendo 5 veces que vamos a tener finales diferentes, les prometo. Pero por una cuestión de interpretación. Usted un final diferente, yo un final diferente, Fernanda otro final. Sí, y volvemos a Macedonio. Sí, podría haber titulado Piglia Macedonia esta novela. Porque Macedonio, ya les digo, él escribía de todo, recetas de cocina, cuestiones de enciclopedia, o sea, una mezcla, ciencias naturales, física, filosofía, todo, matemática. Entonces, es un mundo el que construye ahí, ¿no? En ese sentido, sí. Ahora, yo les quiero decir, ¿por qué? Bueno, la máquina es vista como una máquina mecánica, porque es un grabador, ¿no es cierto? Que expande relatos. Lo virtual, les quiero preguntar, ¿qué es lo virtual? ¿Lo virtual es ficticio? Todo lo que ustedes dijeron es válido. Lo virtual es otro plano de la realidad. Es otro plano. Nosotros cuando estamos en nuestra computadora, sí, digamos que Fernanda ahora está sola en su casa con su computadora y está solo en lo virtual. ¿Existe la Fernanda? ¿Fernanda? Sí, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, porque si está comunicándose con Norma, que está en Uruguay, por la computadora, y es una conversación, una charla virtual que decimos, sí, existe en otro plano. Pero es diferente el plano si estuviéramos, como yo, por ejemplo. Si yo no hubiera asistido acá y estaría en la pantalla, igual estaría hablando diferente, tal vez, qué sé yo. Pero tendríamos la misma interacción, ¿sí? ¿Por qué les coloco esto de lo virtual? Porque Piglia en esta novela, creo que en algunas veces, no sé cuántas, pero habla sobre lo virtual, ¿sí? Se estaba adelantando al mundo de hoy. La máquina también puede ser la computadora, el celular, nuestras redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, cada uno de nosotros, bueno, no vamos a entrar en esas, tenemos 3, 4, 5 redes sociales. En una me manejo así, en otra me manejo así, en una pongo videos, en una solo canto, en una es trabajo, ¿sí? Como Trozo Victoria. Pero es ficcional. No es ficcional, existe y es verosímil. Si llega a ser ficcional, como dijo Norma acá, cuando existe, por ejemplo, yo envío una noticia falsa sobre algo. Ahí sí,
estoy mintiendo, ¿no? Entonces, lo virtual también puede, como la realidad, caer en la mentira. Entonces, lo virtual es fundamental para la novela, porque todos esos personajes, la ficción paranoica, puede entrar, en esta novela me refiero, ¿no? En otras historias no, en lo virtual. Por ejemplo, el gaucho invisible. ¿Qué podría ser el gaucho invisible? ¿Existió o no existió? Les pregunto. Claro, porque es verosímil, ¿no es cierto? Pero es virtual porque es un relato que da la máquina, que da la máquina, ¿sí? Perfecto, entonces... Y el Estado como eje narrativo. Aquí, este concepto, ¿por qué sería también una novela política? Porque está el Estado. ¿Dónde ven el Estado? ¿En la máquina o en la novela? Exactamente. En el psiquiátrico, la tortura, exactamente, ¿no es cierto? Entonces el Estado se puede decir que está como una sombra, pero está, ¿no? Sí. Vamos nosotros a nuestros ancestros. ¿Cómo nosotros nos desarrollamos? Todas las sociedades del mundo, ¿no es cierto? O todas las comunidades. En base a la oralidad, a la creación del mito. Pero no sabíamos que esos señores o esas señoras que nos contaban las historias de nuestros ancestros fue real. Por eso tiene que ver mucho también la tradición. Y ahora quiero pasar al otro personaje, porque Piglia también coloca muchas tradiciones, cruza tradiciones. Quiero contarles lo siguiente. Él era amante de la literatura norteamericana, anglosajona. No, más que anglosajona, norteamericana. Entonces, este Laszlo Malamud viene a ser un personaje, ¿cómo ustedes lo encontraron? Es una mezcla de tradiciones, ¿sí? En las cuales el problema es el lenguaje, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué creen que tenía que existir este personaje, o por qué creen que colocó Piglia este personaje en la ciudad ausente? ¿Para qué sirvió Laszlo Malamud en ese sentido? Exactamente, y Laszlo Malamud es traductor del Martín Fierro, ¿sí? ¿Y por qué coloca ahí el Martín Fierro? El Martín Fierro es la clave. ¿Por qué creen ustedes? Es nativo. Muy bien, pero Malamud viene a ser el europeo que llegó. Entonces ahí cruza la tradición. Y eso es interesantísimo, ¿no es cierto? Por eso yo en el ensayo que hice sobre Pierre Menard y la intertextualidad con Laszlo Malamud, es esa la intención de Piglia, ¿no? Como, ¿cuál era tu nombre? Marisa dice, se va repitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Ahora yo les pregunto, ¿plagiar es lo mismo que repetir? Plagiar es copiar, repetir es lo mismo. Sí, ¿no es cierto? Pero ¿qué vendría a ser este ejercicio que está intertextual en la literatura, sobre todo en esta novela? ¿Qué sería? Bueno, Pierre Menard, ¿no es cierto? Un francés que escribe El Quijote, ¿cómo escribe? Tal cual como escribía Cervantes. Pero lo maravilloso de ese cuento que hace Borges, realmente, mejor dicho, Borges, es que no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque fue escrito en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, la intertextualidad, ¿qué vendría a ser? Exacto, muy bien. ¿Tu nombre es? Julieta, muy bien. Sí, sería la relación, ¿no? La referencia. Entonces, acá, Malamud, húngaro, imagínense, traduce el Martín Fierro, es un guiño a Borges en ese sentido, ¿no? Pero ¿por qué nos sirve Laszlo Malamud en ese sentido para la máquina, para entender el procedimiento de la máquina? Muy bien. Y Elena, para expresarse en su nueva vida, tiene que pasar por la máquina. Entonces la máquina es una máquina intertextual, porque a la máquina le llega una historia y la cuenta y la va contando un poco parecida a la original, pero cuenta ya otra variable. Porque la máquina expande que la máquina expande todos los relatos que existió en esa ciudad o existe en esa realidad, ¿no? Todos, absolutamente todos. Entonces no hay ningún relato que pueda ser censurado y callado. Entonces la idea de la intertextualidad es esa máquina, ¿no? Y por eso
¿Cuál es la misión de la máquina? Eternizar a Helena, ¿no? Entonces, esta mezcla de tradiciones es importantísima en la ciudad ausente porque nos lleva al concepto de que un relato puede vivir toda la vida. ¿Por qué? La Biblia, con el debido respeto, sin meterme en creencias, la Biblia es un claro ejemplo de eso, ¿no? ¿Sí? Vamos a una historia que me gusta bastante, Jonás y la ballena. Podemos modificarla o tal vez nos contaron a nosotros de una manera diferente, ¿no? La Biblia podría ser una máquina macedoniana. Sí. Uno puede tener varias interpretaciones. Lo de la nena, yo creo, para mí, tu interpretación me parece muy válida. Yo creo que Piglia, pone la intención tiene la intención de colocar a esa nena con esa dificultad del lenguaje, porque luego ustedes se van a enterar sobre el capítulo de la isla, lo importante que es el lenguaje dentro de o el relato, sobre todo la figura del relato. Porque aquí está se puede decir, la problemática, si haríamos una tesis, es la función del relato, policial, histórico, coloquial o informal. Pero cuando lleguen a la isla, no quiero spoiler porque no han llegado todavía, se van a dar cuenta, ahí también cruza otra referencia literaria que él tiene con Joyce, no voy a seguir, pero ahí se van a dar cuenta sobre el valor del relato, porque... Muy bien, ¿Su nombre es? Rubén. Muy bien, vieron, sí, y también es una alegoría a la escuela, como institución, a la escuela, a la prisión, al colegio, a la universidad, a la diversidad que puede existir dentro de una sociedad y no se sabe qué es cierto y qué es falso, qué es lo verdadero, ¿sí? Y bueno, no quiero spoilear, pero ustedes se van a dar cuenta, también ahí tiene que ver mucho la cuestión de los desaparecidos, de los torturados, ¿no? Y es básico, exactamente. Y un relato, ahí se demuestra que la función del relato puede ser clave para la supervivencia de cualquier persona, o puede ser también algo fatal, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una comunidad hablando de este lamentable hecho que vivimos ahora del genocidio palestino, la comunidad armenia, ¿no? Cómo mantuvo su cultura en base al relato oral. Como un gesto, pero ya de escritor de Piglia, la función de él, creo yo, ¿no? La intención de él fue siempre cuestionar la realidad. Por ejemplo, en las clases de Borges, él dice... Y lean si pueden, El hombre castillo de Philip Dick, que es de ciencia ficción, dice: los nazis ganaron la guerra. Esa es la novela. Los nazis ganaron la guerra, Japón invade Estados Unidos y los nazis están en Europa. Y dentro de la novela se está escribiendo una novela en la cual los nazis perdieron la guerra. Dio la vuelta. Y la ciudad ausente es esto. Podemos invertir. Y el lector es una especie, ahora me estoy dando con ustedes en esta linda charla, que es una especie de Rayuela de Cortázar diferente, ¿no? Sí, podríamos ponerle otro juego. Claro, la máquina no la llegamos a ver, asumimos que es un grabador, pero digamos que si se escribió en este año o en esta década, tal vez la máquina no sería un grabador, sino sería o una plataforma, qué sé yo, un streaming, un YouTube. ¿Sí? Miren cómo se podría variar la ciudad ausente. Sí, es que se torna filosófico, ¿no? Por ejemplo, él cree que Macedonio es importantísimo para la literatura argentina porque él dio todo para que exista esta literatura, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Porque el Museo de la Novela Eterna es una intención de novela.
Entonces ahí va el concepto de eterno, ¿no? Nunca se va, a Macedonio se va a leer en el 2050, en la misma, igual, tuvo la intención de hacer una novela y dio sugerencias. O como el Quijote es una, no digo mezcla, pero un procedimiento literario de cómo hacer una novela hasta ahora, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, el macedonio de Piglia para él es el Quijote, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, y la ciudad ausente, los nudos blancos, la memoria, el mito, ¿no? La ficción dentro de la realidad. Yo creo que Piglia en la ciudad ausente quiere mostrar cuál es la función de la ficción, ¿sí?, de la literatura dentro de los hechos reales, ¿sí?, básicamente. Claro, la intertextualidad es un procedimiento literario, ¿sí?, en el cual vamos a decir que nada comienza de cero, siempre hay una referencia, todo está ya contado. Ahora, la clave es cómo contar, de qué forma cuento, qué sé yo, el Quijote de nuevo. Usted tiene un gran escritor contemporáneo que es Pablo Cachajian, ¿lo han leído? Bueno, se deben acordar que él hizo el Aleph engordado. Sí. Claro, él no copió el Aleph, lo aumentó. Eso es un procedimiento. Lo continuó a su... Sí, entonces es un procedimiento literario. Él tuvo problemas con... Sí, puso su impronta. No tocó el cuento, solo aumentó, qué sé yo. No, claro, sí, total. Pero ganó, porque se demostró el valor de la intertextualidad, ¿sí? Por eso el plagio tiene que ser dentro de la literatura, me refiero. Tiene que ser analizado. ¿Ese escritor o esa escritora está plagiando o es algo intertextual? Nosotros, cuando estamos en la universidad, no hacemos una tesis original, solo se me ocurrió a mí, tengo que basarme en las referencias. Obviamente que en la academia tengo que citar, ¿no? López, Pérez dijo esto, Piglia dijo esto. Pero dentro de la literatura sí podemos, no digo jugar, es un procedimiento literario. Si yo puedo hacer la novela de la ciudad ausente con otro nombre y tener una impronta con la ciudad ausente, ¿sí?, pero no plagiar, no copiar, ¿sí? Sí, es que todo está dicho, nosotros no somos seres originales. Nuestra familia nos enseña cosas que tal vez yo tenga algún tema que mi abuelo me enseñó, qué sé yo, a prepararme el desayuno, por ejemplo. No es influencias. No es que yo hago el desayuno diferente, original, viendo un ejemplo de gastronómico. Somos seres muy referenciales en todo. Y la literatura y la ficción sirve para interpelar a la historia. Recuerden que Piglia fue historiadora. Y se sale y va a la literatura. Pero él, desde la literatura, es una especie de crítico de la revisión histórica. No, pero mira, es buena interpretación. Piglia lo que dice cuando lo entrevista sobre la ciudad ausente, dice, es simple la historia de la ciudad ausente. Un hombre se queda triste por la muerte de su mujer, por el amor de su vida, como ya no está contento con la realidad, conspira. Pero vos me das otra interpretación. Es que de eso se trata. Es una novela súper compleja. Debe existir seminarios, se puede hacer seminarios de esta novela, para aprender literatura, para aprender literatura comparativa, ¿sí?, comparar con la historia. Piglia para mí es una referencia, ¿no?, es como escritor.
Y a partir de Piglia me lancé a publicar, y bueno, publiqué una novela en el 24 acá en Argentina, llamada Lo posible anterior, que es prácticamente un homenaje a la literatura argentina del siglo XIX, XX, literatura ecuatoriana, porque yo soy ecuatoriano, con la figura de Juan Bautista Alberdi y Juan Montalvo. Entonces hago una operación pigliana. En realidad es un homenaje a Ricardo Piglia, mi novela. Entonces, por ahí. Y bueno, ahora estoy en búsqueda, quiero hacer un ensayo sobre este estudio, y estoy escribiendo una nueva ficción, pero quiero ya irme por otra arista en ese sentido. Bueno, tenemos algo para darte, que va a estar Julieta y Elsa. No preciso. Eso. Les agradezco. Ensayamos todo nosotros. Muchas gracias. Mira vos, qué lindo. De la biblioteca Zona Bellaflor. Te agradezco mucho. Pequeños detalles, en nombre de la reina, Muchas gracias. Te agradezco mucho. los Gracias. pequeños recuerdos. Muchas gracias. No, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes, y no dejen de leer a Ricardo Piglia. Bueno,